tratar de presentar que el 4 por mil es frente a un aumento del IVA. El país va a tener que considerar todos los impuestos en su conjunto y mirar cuál es la estructura tributaria que más le conviene. Y en eso va a tener que mirar renta, va a tener que mirar IVA, va a tener que mirar todo el conjunto de gravámenes, incluso ver también cuál es el peso de los impuestos locales y regionales. Entonces yo no creo en esas disyuntivas de 4 por mil o IVA. Esperemos la recomendación que nos dé la comisión de expertos, que está muy pronto a entregar resultados, y de ahí ya se mirará qué propuesta se le hace al Congreso, porque no nos olvidemos que será el Congreso quien dé la última palabra. Pero ustedes insisten. Dólar de 3.200 pesos, ¿qué impacto trae en la economía? También, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes ven para el 2016? Lo primero es decir que esa subida del dólar va directamente ligada a la caída de los precios del petróleo. Es la manera como la economía colombiana se ha defendido frente a la caída de su principal rubro exportador. Pero pues obviamente eso significa un reacomodo. ¿Un reacomodo en qué sentido? En que nosotros vamos a tener que ver cómo este dólar afecta la inflación, en el sentido de que hay parte de la canasta y hay parte de los componentes que determinan el IPC que son importados. Entonces esperaremos que este efecto no siga siendo muy grande. Yo creo que ya lo hemos absorbido en lo que queda de este año. No creo que vayamos a tener mayores sorpresas para el año 2016. Oye, Ustedes doctor Castro, viene una fuerte negociación del salario mínimo. Recordemos qué es lo que plantea la asociación con respecto a cuánto debe ser el ajuste al salario mínimo, qué consideraciones tener ahí. Lo primero es que no tenemos un planteamiento formal en este momento, porque la discusión se dará en la mesa y se dará también tomando en cuenta todos los estudios que nos va a presentar el gobierno, en el análisis de la productividad, cuál va a ser la inflación con la que vamos a cerrar este año. Lo que sí podemos mirar son las dos maneras que se presentan. Unos hablan que es que hay que tomar la inflación proyectada para el próximo año y de pronto mirar lo que ha sido la pérdida entre el incremento del salario este año y la inflación que se dio, entonces eso sumárselo. Y hay otros que dicen que lo que tenemos que ver es la inflación de este año e incluso sumar la pérdida. Lo que sí es claro es que pues en eso tenemos que ser muy prudentes. Todos quisiéramos que el salario mínimo pudiera incrementarse en el mayor porcentaje posible sin que esto tuviera un efecto nocivo para la economía, pero la realidad es que si hay un incremento desmesurado, sí puede afectar lo que es la informalidad en el país, y ese es un país que se ha ido formalizando en los últimos años. Entonces pues tendremos que ser muy cuidadosos, muy responsables, tener una sensibilidad social sobre los efectos del salario mínimo, pero también tener en cuenta todas las personas que dependen de un ingreso que no necesariamente está atado al salario mínimo. Doctor, ¿les Pero de todas preocupa la maneras, inflación por encima del 6 exactamente, de todas maneras va a ser por encima del y 6%. pues que tengan que incrementar más de ese porcentaje los empresarios? Pues miraremos, o sea, nosotros no estamos en este momento todavía casados con ninguna cifra, estamos esperando también el gobierno qué posición trae a la mesa y esperaremos los resultados de cuál ha sido el incremento de productividad que tal parece que no se ha dado en gran medida. Entonces todos estos factores tendrán que ser tenidos en cuenta cuando se dé esa discusión. Además, no es una discusión de solo una tarde, son varias reuniones en donde miraremos todos los aspectos. Doctor, con respecto otra vez al tema del 4 por mil, ustedes insisten de todas maneras en que se debe, digamos, que quitar ese impuesto, eliminar. A ver, es que el impuesto ya tiene un cronograma donde se va extinguiendo y ese cronograma empieza a partir del 2018. Ya es que el gobierno decida o que ese cronograma se va a acelerar o se va a seguir atrasando. No nos gustaría que se siguiera atrasando, pero estaremos dispuestos a mirar en su conjunto todo lo que es el agregado tributario en el país, que en Colombia es muy alto. O sea, es que en Colombia no podemos pensar que vamos a generar una mayor inversión y vamos a atraer inversión extranjera con unos niveles de tributación
que en algunos sectores pueden estar alrededor del 60%. Eso es algo que nos pone fuera de competencia. Entonces miremos la tributación en su conjunto y tomemos decisiones más bien sobre un nivel de tributación aceptable y ver qué componentes entonces sumarían para llegar a ese nivel. Doctor Castro, ¿ustedes cómo están viendo desde el sector privado, desde el sector financiero, todos los avances que se están teniendo en el tema del plebiscito en el Congreso para la paz? Nos pareció importante la discusión que se dio ayer en el sentido de que se deja en claro de que los resultados del plebiscito constituyen un mandato político. Es que en la primera redacción no se entendía muy bien si aprobado el plebiscito se daba por reformada automáticamente la Constitución y toda nuestra normatividad legal. Ahorita sí quedó claro de que obviamente ese resultado de ser positivo es un mandato político para que los creadores del derecho, o sea, el Congreso y el gobierno, empiecen a generar obviamente las reformas de ley o las reformas constitucionales que sean necesarias. ¿Ya les gusta? Esa parte nos gusta, el umbral nos sigue pareciendo bajo, pero es la decisión que ha tomado el Congreso y nosotros la respetamos. Doctor, el tema de tasas y pues, su relación con el consumo en esta temporada. ¿Creen ustedes que se puede tener el consumo para esta temporada por ese incremento? No creo, porque tampoco es un incremento desmesurado. Lo que hemos tenido es que el tasa de referencia del Banco de la República pues ha subido 100 puntos en los últimos meses y eso es una subida que no se veía hace mucho tiempo, pero también frente a unas expectativas de inflación que sí estaban totalmente desbordadas. Entonces no creo que esa diferencia de un punto vaya a generar un impacto muy grande, pero tampoco vamos a desconocer que obviamente se va a sentir y en eso la banca simplemente es un canal de transmisión. De todas maneras hay unos analistas que ya están diciéndole a la gente que por favor tengan en cuenta un poco, digamos que el tema de las compras. Ustedes desde los bancos, ¿cómo ven el tema? Bueno, nosotros siempre hemos defendido un uso responsable del crédito, o sea, no creemos que si uno va a salir a hacer compra de Navidad, las tenga que poner en una tarjeta de crédito diferida a 36 meses. Uno no debe consumir más de lo que es su capacidad de pago. En eso incluso uno debería hacer un poquito más de la mentalidad del consumidor europeo, que gasta es lo que tiene en su cuenta, más que el consumidor norteamericano, que gasta es lo que le da su cupo de crédito. Pero yo creo que Colombia en eso ha tenido un manejo relativamente responsable. No vemos un consumo de los hogares en base a un crédito desbordado y creo que antes, por el contrario, en el tema hipotecario lo que nos falta es usar más los mecanismos de crédito. Colombia tiene un nivel de deuda hipotecaria muy bajo respecto a su Producto Interno Bruto y eso es algo en lo cual podríamos expandir aún más.